Ok, ya todos tenemos nuestra Biblia, ¿verdad? ¿Alguien sabe qué pasó el martes por la noche? ¿Qué estaban haciendo el martes por la noche? Estaban durmiendo. Bueno, aproximadamente desde las 8 hasta de las 8 de la noche a la 1 de la mañana, ¿alguien vio la tele? ¿De qué estaban hablando el martes? De las elecciones de Estados Unidos. ¿Y a quién le íbamos nosotros? ¿Y quién ganó? ¿Quién se puso feliz por ese resultado? Evidentemente, Trump es el más feliz. Pero especialmente los latinos y los mexicanos, en primer lugar, teníamos la confianza de que Donald Trump no iba a ser presidente. De hecho, escuchaba a muchos que decían, es imposible que él sea presidente, porque es un fanfarrón, por los comentarios de odio que hace, no se preocupen que nadie va a votar por él. Y cuando eran las 9 de la noche y los que estaban dando las noticias querían llorar, diciendo es que es irreversible el asunto y ya ganó. Y todos los que tienen familiares allá en Estados Unidos estaban pensando que al día siguiente los iban a tener por acá. Y el peso dejó de valer, el dólar dejó de valer 18 pesos y se fue a 22 pesos y todo lo que eso implica. ¿A quién lo puso un poquito nervioso? ¿Quién sigue muy nerviosito? Yo me di cuenta del gran impacto, porque a mí mismo me pasó. Yo tenía como esa sospecha, capaz que gana Trump. Le están echando tantas porras a Hillary, que capaz que gana Trump. Y cuando vi que todo estaba apuntando a que realmente ganara, eran como la 1 de la mañana y seguíamos viendo las noticias y cada vez era más evidente que Trump estaba no solamente ganando, sino arrasando con la elección, que me fui a dormir con esa idea en la cabeza y oraba a Dios y le decía, déjame entender qué es lo que está pasando, porque todo sucede por algo. Si esto está pasando y puede afectar, tener tantas repercusiones, por un momento yo me llené de angustia porque estaba con mis niños y pensar, el diablo me llenó la mente de temores, ¿no? Se va a contraer la economía, se van a perder empleos, los precios van a subir, evidentemente si sube el tipo de cambio, todo lo que viene de Estados Unidos va a subir. Si Donald Trump echa para atrás el Tratado de Libre Comercio, pues ya no vamos a tener quien nos compre nuestros productos. Y si así comprando no somos pobres, ahora imagínate sin tener a quien venderle. Entonces todo eso por un momento me agobió y me llenó de angustia. Y yo veía a mis pequeños y me sentí impotente. Dije, ¿cómo los protejo de esto que está sucediendo que yo no tengo el control? ¿Cómo los voy a proteger de la situación adversa? Ellos están comenzando su vida. ¿Qué futuro les espera? Y por un momento me llené de pánico, por decirlo así, y me fui a dormir, me fui a acostar en pánico, y empecé a orarle a Dios y le decía, Señor, explícame esto, no lo entiendo. Yo sé que tú sabes, a ti no te tomó esto por sorpresa, no se levantó Dios el lunes a las 7 de la mañana y prendió las noticias, no manchen, ganó Trump, ¿por qué no me avisaron? No, Dios no hizo eso, Él ya sabía que iba a ganar. Y dije, si tú lo entiendes, explícamelo, porque yo no entiendo qué es lo que está pasando. Y me puse a orar y tuve paz, pero no tuve respuesta. O sea, solamente sentía la convicción de, bueno, tú tienes el control, y me quería aferrar a esa verdad, pero no tenía una respuesta clara. Y el día siguiente muchas personas me empezaron a preguntar, ¿por qué ganó Trump? ¿No? Y yo sin la respuesta. Y desde el martes hasta el día de ayer, porque hoy todavía nadie me pregunta, muchos me han preguntado, ¿qué va a pasar? ¿Qué tenemos que hacer los cristianos ante esta situación? Y bueno, Dios habló a mi vida y quiero compartirte lo que Dios me habló, que no es lo que hoy vamos a hablar, no es exclusivo de aplicación para lo que va a pasar con Trump. Tiene una aplicación también en lo personal, en las luchas que tenemos en lo cotidiano. Así es que yo te voy a invitar que hoy me ayudes a leer el tema de esta predicación, que es con todo me gozaré en el Dios de mi salvación. Que en otras palabras es, pase lo que pase, yo confío en Dios. Estas palabras las escribe el profeta Habacuc. Entonces, sí, el profeta Habacuc. Así es que si tú me lo permites, vamos a leer Habacuc. Y vamos a leer desde el capítulo, vamos a leer realmente, estar repasando todo el libro, pero ayúdame a ir a tu Biblia, a Habacuc, y vamos a leer el capítulo 1, de los versos 1 al 4.
Y cuando estés listo, el profeta Habacuc, levantas tu mano. Habacuc es de los profetas menores, lo vas a encontrar en la parte final del Antiguo Testamento. Está entre Nahum y Sofonías. En mi Biblia es la página 1129. Están preocupados, vayan al índice si no lo encuentran. Y ahí les dicen qué página está Habacuc. ¿Ya todos estamos en Habacuc? ¿No? Ok, damos un minutito más, no se preocupen. ¿Alguna vez habían escuchado una prédica de Habacuc? Yo tampoco, no se preocupen. Pero es muy interesante lo que Dios me hablaba ahí. Está después de Nahum y antes de Sofonías. ¿Listo? Ok, vamos a leer. Dice así: la profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Señor, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Y todos decimos, fíjate qué escena tan interesante. El verso 1 nos da la introducción del libro, y en el verso 2 se arranca el profeta Habacuc con una oración muy en la carne. Dice la profecía que vio el profeta Habacuc. Aquí la palabra profecía hace referencia al anuncio de un juicio. Generalmente la profecía, los verdaderos profetas, los profetas de la Biblia, lo que profetizan no es paz. Un profeta la mayor parte de las veces, ¿qué profetiza? Juicio. ¿Para qué Dios profetizaba o enviaba a avisar del juicio? Para el arrepentimiento. ¿Recuerdan la semana pasada que hablábamos de Jonás en Nínive? Generalmente los profetas que dicen paz, paz, Dios tiene problemas con ellos, porque Dios mismo dice, estos profetas dicen paz, paz, y no hay paz. Pero el profeta Habacuc va a ver el juicio de Dios, él va a tener la revelación del juicio de Dios a una nación, a su nación. Entonces, él por eso está tan contrariado. Fíjate cómo comienza a orarle a Dios en el verso 2. Le dice, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Cuántos de ustedes le han hecho esa pregunta a Dios? Pero ¿hasta cuándo, no? Ya estuvo suave. Habacuc estaba orando, él era un profeta, era un hombre que tenía una relación con Dios, y él llegó a un punto en donde se cansó. Y le pregunta a Dios, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo clamaré y no oirás? ¿Alguien ha sentido que clama y Dios no lo oye? Bueno, Habacuc sentía esa misma frustración en este momento y le dice, y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Cuál era el conflicto de Habacuc? Que estaba en medio de una situación adversa. Las circunstancias estaban mal. Y él le pedía a Dios y creía que Dios no lo oía. Y le pedía a Dios que lo salvara y sentía que Dios no estaba interviniendo. Y muchas veces nosotros somos así. Le oramos a Dios, pero más que oración es un reclamo, ¿no? ¿Por qué no me ayudas? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Por qué a mí no me salvas? ¿Por qué a mí no me bendices? ¿Por qué a mí no me prosperas? Y le dice, ¿por qué me haces ver inequidad? ¿A quién está culpando aquí Habacuc? A Dios, o sea, Dios es el culpable. Le dice, ¿hasta cuándo me harás ver inequidad y haces que vea molestia? Y entonces dice que la justicia es debilitada por la conducta del impío. Y muchos cristianos hoy en día sabemos que las cosas están mal en el mundo. Y hay quienes dicen tener la fórmula secreta, ¿no? Hay quienes dicen, vamos a cambiar a México y México para Cristo. ¿Han escuchado esa aseveración? ¿Hace cuántos años México es para Cristo? ¿Saben cuándo comenzó a usarse la frase México para Cristo?
en los 80s. ¿Hace cuántos años? 30 y tantos años. ¿Y ya es México para Cristo? Piensa en la sociedad de los 80s y la sociedad de los 2010 para acá. ¿Qué sociedad estaba mejor? En los 80s pasaban puras cosas buenas. Yo nací. México, en lugar de parecer que cada día es más para Cristo, parece que cada día es más para el diablo. ¿Hay una fórmula mágica, una fórmula secreta? No. Entonces, Dios está despistado y está permitiendo que todo esto pase. ¿No se ha dado cuenta de lo que está pasando en nuestro país? No, tampoco. Pero Habacuc tiene esta lucha. Él está platicando con Dios y le dice: ya, Señor, ya me cansé de orar. Ve todo lo que está pasando. Habacuc escribe este libro poco antes de que Israel sea conquistado por Babilonia. Y el pueblo de Israel sufría algo llamado apostasía. ¿Alguien sabe qué es la apostasía? Bueno, la apostasía es cuando tú crees en Jesús, lo sigues, pero de repente te vuelves loco y vuelves a hacer lo que antes hacías. El pueblo de Israel está en apostasía porque aunque ellos conocían a Dios, empezaron a olvidar lo que hacían por Dios, lo que hacían para Dios, y empezaron a hacer todo lo contrario. Y por eso dice Habacuc: oye, me pusiste por profeta y ninguno de estos me hace caso. Ve toda la violencia que hay, todo el pecado. Yo clamo a ti y ni nos salvas ni nos cambias. ¿Qué pasó, Señor? Ante una oración así, ¿qué hubieras esperado que Dios le contestara a Habacuc? Que le dijera: tranquilo, muchacho, todo va a estar bien. No te preocupes, la salvación va en camino. ¿Sí o no? ¿Quién hubiera pensado una oración así? ¿Por qué? Porque Dios es bueno. ¿Crees que Dios le respondió eso? No, no le respondió eso. Vamos a ver del verso 6 al 8 lo que Dios le da a Habacuc para motivarlo. Fíjate cómo Dios motiva a Habacuc. Le dice: porque he aquí, yo, está hablando Dios, yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible, y de ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán, vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. ¿Quién dice amén? Piensa en Habacuc, él está buscando a Dios, diciéndole: ya estuvo, ya está bien fea la cosa, ya me estoy cansando, otro poquito y dejo de creer. ¿Y qué le contesta a Dios? Así, mi chavo, pues ¿qué crees? La cosa se pone mejor, porque yo voy a levantar a los caldeos. ¿Sabes quiénes son los caldeos? Babilonia. ¿Y sabes lo que Babilonia le hizo a Israel? Entró, la conquistó y los mandó al exilio. Quemó la ciudad, quemó el templo. Y Dios le dice: yo te estoy preparando una sorpresa. Ahí vienen los caldeos. Y si dejamos aquí el libro, podríamos salir desesperanzados, todos con ganas de suicidarnos. Lo bueno es que el libro no termina aquí. Tiene 3 capítulos y llevamos el primero. Estamos estudiando apenas la primera parte. El problema de Habacuc era que estaba fijándose ¿en qué? En lo malo. Pero lo malo, ¿en dónde estaba? En las circunstancias, en las cosas ajenas a él, las cosas que él no podía controlar. Y esas circunstancias lo estaban agobiando. ¿Él estaba viendo a Dios? No, él estaba viendo sus circunstancias. Y Dios le dice: te preocupan las circunstancias. Pues ¿qué crees? Se van a poner más feas tus circunstancias. Pero pon atención que Dios no le está diciendo a Habacuc: yo te voy a destruir. ¿O sí? ¿O Dios le dice a Habacuc: algo malo te va a pasar? No. Dios solamente le dice: si lo que te preocupa son las circunstancias, déjame decirte que como yo te amo, te tengo que poner al tanto. La cosa se va a poner fea. ¿A quién le gustaría una respuesta de Dios de esas? Imagínate qué sentí yo cuando quiero que Dios me diga qué pasa con Trump y me empieza a hablar de que la cosa va a poner fea. Dije: no, me equivoqué de libro, este no era. Pero la cosa no se queda así.
Del verso 12 al verso 14, Habacuc trata de convencer a Dios. No le gusta su respuesta y la va a ignorar. Se voy a hacer de cuenta que no me dijiste nada, Señor. Y fíjate qué le dice del verso 12 al verso 14. Le dice: a ver, Señor, ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos, para juicio los pusiste, y tú, oh roca, los fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él, y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne? Habacuc es muy listo. Va a ignorar lo que Dios le dijo. Se da cuenta que no me dijiste que la cosa va a poner fea, y te voy a tratar de recordar quién eres tú, Dios, porque se te está olvidando. ¿Qué argumenta Habacuc con Dios? Dios le dice, Habacuc le dice a Dios: ay, espérate, Señor, se te está olvidando quién eres. Tú eres el bueno de la historia. Tú eres fuerte, tú eres fiel, tú eres mi roca, eres mi salvador. Tú eres justo. Tú no puedes tener nada que ver con el mal. Entonces tú no puedes hacer que las cosas malas pasen. Acuérdate, Señor, tú eres bueno. ¿A Dios se le olvidó en ese momento de la historia quién era? No. ¿Por qué Habacuc quiere convencer entonces a Dios de quién es? Para cambiar las circunstancias. Habacuc estaba tratando de convencerse a él mismo de que sí conocía a Dios. Muchos de los que somos creyentes tenemos ese error. Conocemos a Dios de un lado, conocemos una parte de Él, y nos espanta todo lo que tiene que ver con Él que no conocemos. Es fácil aceptar la soberanía de Dios como concepto, pero no como realidad. ¿Qué implica que Dios es soberano? Que Él puede hacer lo que quiera, como quiera y cuando quiera. ¿A quién le agrada esa idea? ¿Sabes por qué no nos gusta? Porque sabemos que generalmente lo que Dios quiere no es lo que yo quiero. Y cuando Dios quiere, no es cuando yo quiero. Y como Dios quiere, tampoco. Entonces, yo sé, ay, sí, Señor, tú eres soberano. Pero cuando me enfrento a su soberanía, y soberanía es diferente al concepto que yo tengo de Él, batallo en mi fe. Es lo que tiene el profeta, es un profeta, o sea, no es cualquier persona, es alguien que cree conocer a Dios y está apelando al conocimiento de Dios que él tiene para hallar un punto de equilibrio en lo que Dios le está diciendo. Pero olvida que Dios sí es bueno, sí es santo, sí es justo, pero que su justicia lo obliga a castigar el pecado. Él le dice: ¿hasta cuándo, Señor, vas a dejar que todos estos malos sigan haciendo el mal? Porque no entiende lo que Dios está haciendo. Él quiere convencer a Dios de que actúe de otra manera. No se siente conforme con la respuesta que Dios le ha dado, y ahora comienza a cuestionar a Dios con lo que él cree saber de Dios. Muchas veces nosotros oramos a Dios de esta manera: tú me dijiste. Por ahí alguien malamente, yo supongo que no fue con mala intención, pero sí con mal acto, enseña que a Dios hay que reclamarle las promesas y que hay que recordárselas. O sea, estamos como Habacuc, creemos que Dios tiene falta de memoria y que por un momento olvida lo que dice o quién es Él, y hay que irle a reclamar las promesas. Y ahí estamos nosotros los cristianos bien valientes orando, diciéndole: tú me dijiste, Señor, ¿por qué no lo has hecho? Sí, casi jugaste con mis sentimientos, Dios. ¿No? ¿Cuántas solteras hay acá? ¿Cuántos solteros hay acá? No, de repente dicen: me iré a morir solo. ¿Por qué dejas que esto me pase a mí? Hasta quién sabe quién, que está todo feo, ya se casó. No habrá una ciega por ahí.
Y reclamamos a Dios como si no estuviera Él siendo quien es. Y le llevamos nuestras quejas, ¿no? Reclamamos nuestra promesa. Tu palabra dice así, así, así. Entonces ahora hazlo, Señor. ¿Por qué? Dios conoce su palabra, Él la escribió, Él la inspiró. No creas que Dios tiene que levantarse todos los días. A ver, ¿qué decía Habacuc? No me acuerdo. ¿Sí escribimos un Habacuc, muchachos? No. Entonces, ¿por qué queremos recordarle a Dios quién es Él? Nosotros tendríamos que recordarnos a nosotros mismos quién es Él y no al revés. Y Dios aquí le corre el velo al profeta y le explica de qué se trata el asunto. Y es aquí donde las cosas empiezan a poner bonitas. Voltea con la persona que tienes a tu lado y le vamos a sonreír, porque estamos muy tensos. En el capítulo 2 de Habacuc, del verso 1 al verso 6, está la respuesta de Dios a Habacuc, que permite que Habacuc ya entienda de qué se está tratando. Y dice así: sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y qué he de responder tocante a mi queja. Esto está diciendo Habacuc. Dice que va a ir delante de Dios a escuchar qué le está diciendo Dios. Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresurará hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y también el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio que no permanecerá. Ensanchó como el Seol su alma, y es como la muerte que no se saciará. Antes reunió para sí todas las gentes, y juntó para sí todos los pueblos. ¿No han de levantar todos estos refrán sobre él? Y sarcasmos contra él dirán: ay del que multiplicó lo que no era suyo. ¿Hasta cuándo había de acumular soberbia para sí prenda tras prenda? Qué padre lo que aquí ya le dice Dios a Habacuc, ¿a poco no? ¿Sí o no? ¿Sí entendieron lo que dijo? Yo sé que no, no se preocupen, porque a la primera leída no es fácil entender. Pero vamos a repasar verso por verso. Dios le dice a Habacuc que escribiera la visión y la declarara, ¿en dónde? En tablas. No creas que lo escribió en tablas de madera. ¿En qué tablas lo escribió? Tampoco eran de piedra. No hay tablas de papel. No, tablas de arcilla. El barro crudo, sobre él se escribía. Y pues es fácil escribir sobre el barro crudo. Si no, fíjate el cemento, cuando lo están poniendo, cualquier gracioso va y pone ahí su nombre para que quede marcado su nombre en esa calle. Algo así hacía. Escribía sobre tablillas de arcilla, se cocinaban y entonces sí, permanecían firmes y rígidas estas tablillas. Y al ser tablillas pesadas, no creas que eran cachitos, eran unas tablillas grandes y pesadas, quedaban en un lugar visible durante mucho tiempo y la gente podía consultarlas. ¿Por qué Dios quiere que la visión se escriba en tablillas? Para que todo el que la lea corra en ella. ¿Qué significa eso? ¿Van a echarse carreritas alrededor de las tablillas? Exactamente. El pueblo de Dios estaba estancado y tenían miedo. ¿El miedo qué nos causa? Nos paraliza. Cuando tienes miedo no decides. Entonces Dios les da la visión para que dejen de estar paralizados y ¿qué hagan? Para que corran. La palabra de Dios, entender que Él es soberano y que Él tiene el control de todo, esta verdad tiene que quitarnos el pánico de lo que pueda suceder y darnos la certeza para avanzar
y aún para correr. Que crezcamos más en el Señor, que conquistemos más en su nombre y que hagamos más cosas. ¿La cosa se puede poner fea, sí o no? ¿Te va a perjudicar? No. No te va a perjudicar. ¿El juicio es contra ti? Aquí acaba de explicar, dice, aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Para él es el juicio. ¿Para quién es el juicio? Para los que no buscan a Dios. Y dice algo bien padre: mas el justo por su fe vivirá. ¿Cuántos de ustedes son justos? ¿Por qué somos justos? Porque Cristo nos justificó. Cristo ha tomado nuestro lugar en la cruz y nos ha dado su lugar en el cielo. ¿El Padre tiene que juzgarnos a ti y a mí con un juicio de ira? No, porque ya lo juzgó en Cristo. Tú y yo estamos exentos del juicio. Lo que trae Dios es juicio. Cualquier circunstancia adversa que pasa en el mundo es Dios juzgando al pecado. Lo que no entendía el profeta. Pero cuando Dios juzga al pecado, no juzga de la misma manera al inicuo que al justo. El trato es diferente. Dice, el justo por su fe vivirá. ¿Son buenas noticias o malas noticias? ¿Debemos de tener miedo? No. Si nos fijamos que va en el capítulo 1, pues sí, ¿no? Pero qué bendición que Dios siguió platicando con Habacuc y le dice, escribe esta visión para el que la lea corra en ella. El que no tiene el arma recta, ese se enorgullece y sobre él vengo. Pero el justo, por su fe, vivirá. En los momentos de prueba, en los momentos de adversidad, tu actitud y la mía, ¿cuál tiene que ser? Debemos de tener fe. ¿Qué debemos de tener? ¿Fe en quién? Fe en Dios y en todo lo que es Él. Aunque lo entienda o no, eso no importa. Dios tiene el control de las cosas. Los caldeos no se levantaron solitos, ni siquiera los levantó el diablo. ¿Quién los levantó? Dios. Dios no les iba a decir hasta dónde sí y hasta dónde no hicieran mal. Claro, si tú lees posteriormente el cautiverio del pueblo de Israel, todos los hombres que creyeron en Dios tuvieron un buen final. Iba a decir un buen fin, pero me parecía comercial. Tuvieron un buen final. Les fue bien. Y tenemos para muestra a Daniel, a sus amigos, a Sadrach, Mesach y Abednego. Tenemos a Esdras, a Nehemías, a Esther. Mientras el pueblo de Dios estuvo en cautiverio y muchos sufrían, había un grupo de hombres que prosperaban, que a pesar de la adversidad, ¿cómo les iba? Bien. ¿Por qué? Porque eran justos que vivían por su fe. Y entonces Habacuc entiende que sus ojos no tienen que estar puestos en las circunstancias que están mal y se van a poner peor, sino que sus ojos tienen que estar en Dios, sabiendo que aunque lo de alrededor se ponga más feo, yo voy a vivir por mi fe. Amén. Lo siento, todavía medios preocupados, no me están creyendo mucho, pero vamos a ver cómo termina el libro de Habacuc en el capítulo 3, de los versos 12 al 19. Dice así: con ira hollaste la tierra, con furor trillaste las naciones. Saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. Traspasaste la cabeza de la casa del impío, descubriendo el cimiento hasta la roca. Fíjate, detengámonos tantito ahí. Habacuc entiende de qué se trata el asunto y entonces él ya no está reclamándole a Dios, ahora está orando de otra manera.
¿Cómo está orando? Con fe, pero está orando con revelación. Él dice, tú hollaste, dice, saliste con furor hacia la tierra, trillaste las naciones. ¿Y eso que hace Dios de levantar un juicio? En el verso 13 nos explica cuál es el propósito. Saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. ¿Por qué Dios permite que pase lo que está pasando? Lee el verso 13. Para socorrerte. ¿Tiene lógica? No pareciera, pero sí. O sea, Dios permite que haya cosas malas en el mundo, no para castigarme, para socorrerme. No es como yo haría las cosas, no. Yo las haría diferentes, más fáciles para mí, pero no es como le funcionan a Dios. Dios quiere juzgar el pecado, Dios quiere mostrar quién es Él, y en ese juzgar el pecado y en ese mostrar quién es Él, en esas circunstancias que se ponen más difíciles en nuestra vida, en cualquier aspecto de nuestra vida, Él permite que eso suceda porque te quiere socorrer, porque te quiere ayudar. Dios cuando hace algo, lo hace bien. ¿Cuántos aquí le han pedido a Dios que cambie su matrimonio? Date tu mano, sí, no te preocupes. Tú te das cuenta que Dios te escuchó cuando las cosas se ponen más feas. Porque uno dice, Señor, cambia mi matrimonio. Y espera que al día siguiente el esposo llegue con un ramo de rosas, un mariachi atrás de él y le pida perdón por todo el daño que le hizo, ¿no? ¿Eso sucede? Generalmente se deschongan más seguido, se pelean más y la cosa se pone más fea. ¿Por qué? Porque Dios no te va a poner un curita. Dios va a tirar lo que está mal y va a volver a hacer las cosas, pero ahora bien hechas. Todo lo que tú le pidas a Dios y que parezca que está sucediendo lo contrario, tranquilo, es la respuesta de Dios para tu vida. Porque Dios va a hacer las cosas bien hechas. Y eso que está permitiendo que sea adverso, aunque no lo entiendas, lo está permitiendo para tu socorro, para ayudarte. ¿Cuántos de ustedes hubieran llegado a los pies de Jesús si no hubieran tenido un problemón? ¿Quién dijo, no, yo no tuve un problemón para llegar? ¿No tuvieron un problemón para llegar? Ya no entendí. Dije, levante su mano, ¿quién no tuvo un problemón para llegar a los pies del Señor? Bueno, entonces, ¿por qué crees que Dios permitió ese problemón en tu vida? Entonces, ¿fue para tu socorro, sí o no? Porque por las buenas no entendías. Pero Él es bueno. Y Él hace las cosas, no como tú las entiendes, sino como funcionan. Amén. Y fíjate lo que sigue diciendo. Horadaste con tus propios dardos la cabeza de sus guerreros, que como tempestad acometieron para disiparse, cuyo regocijo era para devolverle al pobre para devorar al pobre, encubiertamente. Caminaste en el mar con tus caballos sobre la mole de las grandes aguas. Oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas, aunque la higuera no florezca, ni las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, en mis alturas me hace andar. Y todos decimos, amén. Qué padre lo que entiende Habacuc. Dice, ok, Señor, eres tú el que está haciendo el juicio, eres tú el que pone las cosas, a veces pareciera de cabeza, pero lo haces para mi bien, para salvarme. Y aunque se acabara todo lo que me gusta, aunque no hubiera que comer, que beber, ni que disfrutar, a pesar de cómo se vayan a poner las cosas, con todo ¿qué? Con todo me gozaré en el Dios
de mi salvación. Esa es la fe que hace vivir al justo. Saber que Dios tiene el control, que hay cosas que están mal y cosas que se van a poner peor, pero que nada de eso me va a preocupar, porque yo voy a confiar ciertamente en que Dios me salva, en el Dios de mi salvación. Y dice, en mis alturas me haces andar. Empezó a volar en ese momento Habacuc, se compró un avión. Entonces, ¿a qué se refiere cuando dice en mis alturas me haces andar? En la fe. Él dejó de ver las circunstancias para enfocarse en Dios. Y entonces él ya no estaba enfrascado en este mundo, sino él estaba teniendo una vida llena de fe. ¿Qué me dijo Dios acerca de este caballero Donald Trump? Yo lo puse y algunas cosas se van a poner feas, pero no te preocupes, que nada es contra ti. Confía y yo te salvaré. Y te digo, no solamente tiene que ver con Donald Trump este mensaje, porque a lo mejor en un año, cuando estemos revisando esta prédica que queda grabada y subida al internet, ya no esté ese cuate, quién sabe. Pero cualquier circunstancia adversa que venga a tu vida, debes entender esto. Es Dios quien la permite, es Dios quien la trae, pero no la trae para destruirte. Todo lo contrario, la trae para socorrerte, para que puedas confiar en Él y entonces ver que Él te hace estar por encima de las circunstancias. Y que aun cuando a los demás les va mal, a ti te irá bien, porque eres justo, porque eres su hijo. Amén. ¿Ya más tranquilos? Fue lo que Dios me habló y les quería compartir en esta mañana. Espero que cada quien haya tomado la parte que le toca y la pueda poner en práctica. Con todo me gozaré en el Dios de mi salvación. Y el gozo es, ¿qué es el gozo? Sí, el gozo del Señor es mi fortaleza. Pero ¿qué significa estar gozoso? Hace ratito cantamos una canción que decía me gozaré, me gozaré. Ya sé por qué no te gozabas, no sabías qué significaba. Gozarte significa estar confiado y alegre. Voltea con la persona que tienes a tu lado y muéstrale tu gozo. Mira qué gozoso estoy. Yo confío en que el gozo está en ustedes. ¿Les parece si terminamos este tiempo orando? ¿Sí? Muy bien. Cierra ahí tus ojos. Y piensa en las cosas que te han atormentado, en los miedos que se han levantado. Y si quizás habías estado como el profeta, preguntándole a Dios, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo no veré a mi familia en este lugar? ¿Hasta cuándo se van a acabar los pleitos? ¿Hasta cuándo vas a restaurar mi matrimonio? ¿Hasta cuándo encontraré el amor de mi vida? ¿Hasta cuándo dejaré de estar endeudado? ¿Hasta cuándo, Señor? Y piensa en las circunstancias adversas que te amenazan, en lo que te preocupa, en lo que te afana. En lo que te debilitaba. ¿Qué era aquello que te estaba robando la paz por las noches? Aquello que no dejaba que vieras los días con optimismo, que no dejaba que estuvieras disfrutando todo lo que sí tienes, por pensar en lo que te hacía falta. Y hoy Dios te dice, mas el justo por su fe vivirá. Él no ha venido a juzgarte a ti. Él ha salido a socorrerte. Y todo lo que está pasando en tu vida es bueno.
Aunque no sea agradable, es bueno y es necesario. Es necesario que suceda así. Porque en medio de esas circunstancias es como Dios obrará con poder para restaurarte, para socorrerte, para fortalecerte y para bendecirte. Él está contigo. Él no te ha olvidado. Él es Dios. Él es santo, Él es soberano. Él pone y Él quita reyes. Él da y Él quita. Pero Él es el Dios de tu salvación. Él tiene pensamientos de bien para ti. Él no olvida sus promesas. Él no olvida su palabra. Sabe lo que te ha dicho, sabe lo que te ha prometido. Y no te dejará hasta que haya hecho contigo todo aquello que Él te prometió. ¿Por qué no comienzas a hablar con Dios y le entregas todas tus cargas, tus miedos y tus preocupaciones? No los cargues tú. Déjalos a sus pies y confía. Dios, estamos delante de ti pidiéndote perdón porque pusimos nuestros ojos en las circunstancias, porque dejamos que esa situación que nos amenaza nos afligiera, nos robara la esperanza, nos distrajera de la fe, porque por un momento dudamos de ti, porque estábamos sintiendo desesperación. No queremos estar en esta situación. No queremos estar afligidos por lo que sucede. Queremos tener la certeza y la convicción de que tú tienes el control de todas las cosas, de que eres soberano, que todas las aflicciones eres tú el que las controla, que todo obra para bien. Y aun cuando haya cosas que puedan ponerse peor, con todo nos gozaremos en ti. Nos gozaremos en tu salvación. Nuestra oración será una oración de fe, no de queja, no de duda. Una oración de certeza, sabiendo que eres tú el que hace todo y que sales en nuestro socorro, que sales en nuestro auxilio, que las adversidades son parte de la respuesta que